Buenos días, vamos a comenzar porque el tiempo nos gana. Propiamente esta es la penúltima clase, la última la tendremos el día 7, si no estoy mal, y la siguiente tendremos ya el examen final. Entonces, propiamente como tareas ya nada más tenemos a Nicolás Maquiavelo para el 7 de abril. Entonces digo, para que lo tengan en consideración, por favor. Maestro, pero esa tarea dice que es para hoy. No es para hoy. A partir de hoy pueden subirla hasta el 7. Ah, bueno, es que ya dice que está retrasada. Sí, pero no se preocupen. En realidad pueden subirla de aquí hasta el 7. Sí les va a parecer retrasada, pero no se preocupen. Lo importante es que la suban. Bueno, aquí nada más encuentro a Diana Cortés. Cortés, por aquí anda. Aquí está. Cortés Diana, Eric Retana. Retana, aquí está Eric. Gael Carmona. Carmona Gael. Cendeja Rodríguez. Rodrigo, perdón. Profe, yo tengo una duda. En la tarea dice que tenemos tiempo para el portafolio. ¿El portafolio de evidencia lo vamos a entregar la siguiente clases también? No, el portafolio de evidencias sería entregado hasta el día 7. Ok. Trujillo. Bueno, creo que son todos. Pues vamos a comenzar entonces porque si esperamos a que entren todos va a estar. ¿Qué encontraron acerca del tema de hoy? Que es propiamente la escolástica. Aunque la tarea dice que Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, ellos pertenecen propiamente a la escolástica. Entonces vamos a ver el tema un poquito más general. ¿Qué encontraron ustedes acerca de la escolástica? Yo le digo, profe, nada más espérame un poquito. A ver, vamos a ver si mejoramos el audio. A ver, mejoró el audio. Yo le digo, profe, que es la escolástica. Perdón, a ver, adelante. ¿Qué es la La, escolástica? la escolástica, palabra originada en el latín medieval, scholasticus, a través del latín tardío, scholasticus, erudito, escolar, como préstamo del griego, escolásticos, ocio, también tiempo libre. Es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica. ¿Algún punto que mencionó que no sea comprensible? En sí, entonces, ¿qué es la escolástica? ¿Una corriente, una escuela, una institución o qué es la escolástica? Maestro, yo tengo que...
A ver, adelante, Rodrigo. Tengo que es la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. ¿Y qué es lo que entiende usted por ello? Pues que es sobre el pensamiento que busca pues integrar la razón con la fe. Es correcto. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más, Rodrigo? Tengo las características. A ver, adelante. Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separado, tanto la razón por parte de los filósofos griegos como de las revelaciones cristianas. Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe, y la filosofía ayudaba a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que las razones las pueda comprender. ¿Qué es lo que entiende usted de esto? O sea, ¿cómo entiende esto que ha leído? Pues que, pues que la escolástica quería tener de manera pues comprensible todas las dudas entre la fe y la razón, Eh, pero pero, siempre tenía creo que la fe antes de la razón. pero estamos hablando de una corriente de pensamiento, estamos hablando de una escuela, estamos hablando de una institución, estamos hablando de una ideología, ¿o de qué estaríamos hablando? Pues no sé. Ya. Bueno, ahorita lo clarificamos. A ver, ¿alguien más? Yo, profe, A ver, adelante. les movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. La escolástica fue el principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de Europa desde mediados del siglo XI hasta el siglo XVI. Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separado, tanto de la razón por parte de los filósofos griegos como de las revelaciones cristianas. Para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta para comprender la fe. Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante. A ver, Liñán, entonces estamos hablando de una corriente de pensamiento, estamos hablando de una escuela, estamos hablando de una institución o estamos hablando de una ideología. Yo creo que es de una ideología, profe. Una ideología. ¿Alguien más aparte de Liñán? Nada más de los que hicieron tarea, ¿eh? De los que no, pues no se preocupen. Yo tengo un poco, profe. A ver, adelante, Tania. La escolástica como disciplina se desarrolló en un fuerte ámbito teológico, ya que los pensadores medievales se consideraban teólogos antes que filósofos. Esto trajo como consecuencia que se produjera una escisión en el método de tratamiento y en los contenidos. La intención de asimilar la tradición monoteísta con la pagana implicó conflictos. Por ejemplo, la filosofía pagana afirmaba que la materia y el mundo eran eternos, por lo que no podían tener un inicio en el tiempo. Esto se contradecía con las creencias cristianas y monoteístas, puesto que estas religiones afirmaban que Dios había creado al mundo y a la materia en un momento concreto del tiempo.
¿Qué fue lo que entendió de ello? Pues que la escolástica fue un desarrollo muy fuerte en el ámbito teológico, mm, pero que hubo muchas consecuencias. ¿Qué estudia la teología? Adiós. ¿A Dios se le estudia? ¿Se le puede estudiar a Dios? A ver, alguna persona creyente, Más bien religiosa. todo como que lo relacionado con Dios, ¿no, profe? A ver, alguna de las personas creyentes. A Dios, pues a Dios no se le estudia, más bien se le puede conocer, pero no creo que No estudiar. encontré tu iPhone, Ah, pero me lo cállate, puedes Siri. pedir. ¿Cómo se le puede Perdón. conocer, Liñán? Pues mediante su creación, yo creo. En su creación refleja lo que es él. ¿Alguien más? No tengan miedo. Aquí lo importante es conocer. Y entre más conozcamos, pues mejor. Nuestros conocimientos se amplían. Por ende, nuestra forma de ver la vida también cambia, se va modificando. Maestro, es ¿Alguien que más? la Adelante, Rodrigo. escolástica Adelante, Rodrigo. estudia la razón con la fe, ¿no? Estudiar la razón con la fe o estudiar la fe a través de la razón. Porque los escolásticos son hombres de Dios, no son que estudian a Dios. Sí. Luego, a ver, no se preocupen, miren, la escolástica propiamente es una corriente de pensamiento que se gesta en esta época, en la época medieval. Los principales representantes de este pensamiento van a ser Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y todos los de la patrística, es decir, todos los padres de la iglesia. La intención de esto es propiamente retomar la filosofía griega como medio para explicar las creencias o en este caso la fe de los creyentes. Los escolásticos se hacían la pregunta, ¿qué tan bueno es seguir creyendo sin poder dar una explicación de forma racional? Entonces los escolásticos tratan de unificar la fe y la razón, es decir, a través de la razón poder entender lo que es la fe. Por eso San Agustín tiene una frase que dice, donde ya no alcanza la razón, entra la fe. Es decir, hay una etapa donde nosotros podemos conocer, pero hay una parte de nuestra existencia donde ya no podemos conocer más allá. Es decir, nuestra razón ya no encuentra un porqué, o sea, ya no hay manera de explicar. Y a partir de allí, entonces entra la fe. Por ello es importante la... Profe, pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Mandé? Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, Porque según yo, la fe es eso, o sea, estar convencido de algo, aunque no puedas verlo. O sea, eso es tener fe. Porque si puedes verlo, pues entonces no necesitas fe, porque lo ves, lo palpas. sí, precisamente, pero aún así, la fe, pues es una realidad que no es comprensible para la razón. Por eso dentro de la fe está el misterio. En realidad,
hay cosas que sabemos y hay cosas que desconocemos totalmente. Por eso los misterios de la vida encierran la muerte, el nacimiento y la muerte como cuestiones trascendentes, donde entra la fe, es decir, eh, la vida es un misterio, sigue siendo un misterio, y siendo un misterio que la misma ciencia no nos ha podido explicar. Entonces, en ese campo entraría la fe. Nadie podemos saber por qué nacimos donde nacimos, o alguien que le explique por qué nacimos donde nacimos, por qué nacimos en la familia que nacimos. Dígame qué ciencia le puede explicar eso. ¿Por qué nació mujer y por qué no hombre? Pregúntele a la ciencia, dígale a la ciencia, a ver, contéstame esa respuesta. Pues la ciencia se ve limitada. Entonces, ante esa situación, pues podemos darnos cuenta que la vida sigue siendo un misterio. La muerte es otro misterio, es decir, ¿por qué unos tuvieron que morir ahorita? ¿Por qué nosotros no hemos muerto? ¿Cuándo vamos a morir nosotros? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿La ciencia lo puede explicar? Yo digo que no, maestro. Pues no lo puede explicar porque pues eso no es de competencia de la ciencia. Por eso estos padres de la iglesia o estos escolásticos trataron de hacer comprensibles algunas cosas teologales a través de la filosofía racional. Por eso fue todo un movimiento de pensamiento que se gestó a partir de aquí de la escolástica. Para nosotros quizá esto ya no es nuevo, pero si lo analizamos, pues tiene muchas cosas que todavía a la fecha, después de haberse gestado este pensamiento, todavía no tenemos con certeza muchas cosas que estamos todavía experimentando, como esto que estamos comentando ahorita. ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué nacimos en el año en que nacimos? ¿Y por qué no nacimos en otro año? ¿Por qué no nacimos en otro país? Es más, ¿qué hubiese sido de nosotros si nacimos en otro país? ¿Nuestra mentalidad sería la misma? ¿Veríamos la vida de la misma forma? O sea, todo esto es parte de este misterio que no compete a la ciencia porque pues la ciencia también está limitada y la ciencia seguirá limitada. Hoy vemos muchas cosas impresionantes y esto ustedes pueden constatarlo. Por ejemplo, la física cuántica. Pero aún así, pues hay muchas cosas que competen al ámbito de la fe. Por eso la escolástica tuvo su trascendencia en su época y sigue todavía manteniendo pues esa importancia hasta nuestros días, porque nos sigue recordando que hay cosas que la ciencia puede responder y hay cuestiones que la ciencia no puede responder, incluso no ha podido responder y posiblemente no responda. De ahí que todas las creencias entonces se enfoquen a la cuestión teológica. Como bien lo dijeron, la teología no es el estudio de Dios. La teología estudia el misterio divino y la relación que el hombre mantiene con su divinidad, es decir, cómo se está relacionando el ser humano con su creador. Por eso cuando la gente dice, es que las iglesias no deben meterse en cuestiones políticas, pues sí, efectivamente las cuestiones políticas corresponden al ser humano, es decir, todo el bien común corresponde a todos los seres humanos, independientemente de que seamos creyentes o no creyentes, todos tenemos la obligación de tener primero un respeto por el mundo, por la tierra, un respeto por el ser humano. Debemos mantener limpio nuestro mundo para que no esté tan contaminado, evitar violencia, pues esas son responsabilidades de todos. No sé si me explico o los confundo más. No, profe, sí se explica. Sí, entonces, por esa razón, la escolástica
pues propiamente va a ser como una manera de hacer filosofía para hacer comprensible la teología. De ahí que los estudios que se hicieron van a adquirir diríamos, una forma a partir de la segunda mitad de la Edad Media. Es decir, van a intentar acomodar las doctrinas eclesiásticas a un sistema científico. Es decir, como construir una teoría que coordina la fe con la razón. Es decir, que hay una coordinación entre la fe y la razón. Lo que les decía de la frase de San Agustín, donde ya no alcanza la fe, perdón, donde ya no alcanza la razón, entra la fe. De aquí que los maestros de la época, diríamos los primeros estudiosos, fueron conocidos con el nombre de escolásticos y tuvieron que hacer grandes esfuerzos y recurrir a toda clase de sutilezas dialécticas para recordar los dogmas de la verdad revelada y otros extremos teológicos y metafísicos, con las conclusiones científicas dictadas por la razón. La principal preocupación de los escolásticos fue la integración del conocimiento ya adquirido de forma separada por el razonamiento de la filosofía griega y la revelación cristiana. Estos estudios teológicos escolásticos alcanzaron su mayor intensidad en la Universidad de París, que va a ser la primera universidad gestora de este pensamiento teológico. Acuérdense que a esta fecha, pues hay muy pocas carreras. Hoy en día tenemos 30 y tantas carreras. En este momento, pues solamente tenemos filosofía y teología y ya la escuela de medicina y sobre todo la jurisprudencia. Entonces son 4 ramas: filosofía, teología, medicina y jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, pues es lo que conocemos como derecho. ¿Por qué la medicina? Bueno, pues la medicina es tan antiquísima como la existencia del ser humano, debido que frente a las limitaciones con la naturaleza, pues tiene que buscar algo que sane esas limitaciones, a lo que se va a llamar medicina. Las obras que van a permitir este estudio de la razón, pues van a ser las obras de Aristóteles, de Platón, fundamentalmente, las cuales, pues en su momento van a ser como vetadas por la misma institución, porque pues se le daba prioridad a lo religioso. Acuérdense que toda la época medieval está caracterizada por un teocentrismo, es decir, todo está en torno a Dios. Entonces, al aparecer un pensamiento que cuestiona esta realidad, pues entonces va a ser rechazada. Por eso, esta unificación entre fe y razón fue algo complicado, no fue sencillo. Los primeros que comenzaron estos estudios antes que San Agustín y Santo Tomás en esta época medieval, pues estamos hablando de otros pensadores, como lo fue Avicena, Averroes, que ellos propiamente pertenecían a la filosofía islámica. Tanto Avicena como Averroes. Ellos son los primeros que van comenzando a difundir en la cristiandad. Los filósofos cristianos se caracterizaron por esforzarse por entenderla o entender este pensamiento racional y reconciliarla con la doctrina cristiana. Como muchos de estos filósofos vivían en las universidades medievales,
pues aquí tenemos, por ejemplo, la escuela de Oxford, todavía no era universidad, escuela de Oxford, la escuela de París y la escuela de Bolonia, las cuales más tarde van a ser conocidas como escolásticas. Ahora, el más importante filósofo escolástico, pues indudablemente fue Tomás de Aquino. Su trabajo nos ha proporcionado o diríamos, ha proporcionado al cristianismo y más adelante a la misma Iglesia Católica, que es la representante de su filosofía oficial, es reconocida como un aristotelismo que ha perdurado hasta la actualidad, es decir, es un pensamiento que todavía sigue vigente, no ha muerto. Por eso muchos de los teólogos pues siguen estudiando a estos hombres de esta época, porque todavía tienen mucho que aportar en la actualidad. Uno de los problemas más fuertes de la época para los filósofos escolásticos era cómo reconciliar la teoría del alma de Aristóteles con la teoría cristiana de la vida después de la muerte. Acuérdense que Aristóteles habla de que todo ser humano tiene un alma y que todo ser existente, todo ente, como lo llamaba él, todo ente existente, es decir, todo ente es todo ser que tiene existencia, todo tiene alma. Por eso él divide la naturaleza entre reinos, reino animal, reino vegetal y reino mineral. Y curiosamente todos gozan de un alma. Algunos porque están en movimiento y otros porque tienen vida. Ahora, ¿qué pasa cuando esa alma se desprende? Bueno, pues simplemente se murió. Y esa parte que no alcanzó a explicar Aristóteles es la escolástica quien trata de interpretar o quien trata de darle realidad, es decir, pues se murió. Pero si hablamos de los seres humanos, entonces ya no estamos hablando de un alma como principio vital. Estamos hablando como un alma, como principio trascendente de los seres humanos. Los seres humanos trascendemos según el concepto de Santo Tomás. El animal no, pues simplemente el animal muere, es decir, murió su alma, ahí se quedó. El caso del ser humano no es lo mismo. Esto es lo que vienen a Profe, proporción. ¿cómo Mande. sabemos que trasciende? O sea, ¿cómo sabemos que algo de nosotros trasciende? ¿Quién ya lo vivió para comprobárnoslo? ¿O cómo es algo que podemos estar seguros? Bueno, la trascendencia comienza con que todos los seres humanos tenemos la tendencia a dejar algo de nosotros en esta vida. ¿Cómo trascendemos? Pues a través del recuerdo de los demás. Cuando alguien muere, siempre lo recordamos. La pregunta es, ¿por qué lo recordamos? No sé si ustedes tienen algún familiar que hayan perdido a lo largo de la vida y lo sigan recordando o lo sigan extrañando. ¿Alguno de ustedes ha tenido la pérdida de algún tío, algún primo, algún amigo, alguna persona querida, incluso algún papá, alguna mamá que hayan perdido y que, pues curiosamente esa persona no pareciera que está viva? Es decir, no podemos dejarla morir porque pues la seguimos recordando como la conocimos. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Sí, profe. Sí, Con profe. una amiga que quería mucho y que ¿Cómo murió. la recuerda? ¿O qué es lo que Pues, recuerda de ella? pues cuando estábamos en la escuela, cómo nos juntábamos, como todo eso, o sea, cuando después trabajamos juntas, y sí es muy difícil dejar ir a las personas porque vas a lugares y recuerdas. Entonces esa persona trascendió en su vida. Es decir, tiene una trascendencia.
no ha muerto en realidad, porque sigue viva en la mente, en el corazón de nosotros. Entonces, no es que no la hayamos dejado ir, es que no podemos dejarla ir porque esa persona ha trascendido, es decir, trascendió su vida. Nosotros, tan es así que trascendió que nosotros seguimos recordándola y que es muy difícil olvidarla. Tal vez con más tiempo lleguemos a olvidar, pero tarde que temprano vamos a recordarla. Su manera de sonreír, su manera de tratar a los demás, su manera de vivir, su manera hasta de vestir, su manera de sonreír. Siempre queda el recuerdo. Por eso dense cuenta que siempre buscamos lo que amamos. Y lo que amamos nos hace feliz. Y aquí no hablamos de reglas, de normas, no hablamos de dinero, no hablamos de un sentimiento que llena, porque el amor que el otro me da me llena. Y entonces el amor trasciende toda realidad. No recuerdo cuánto me dio de dinero, no recuerdo cuántas casas me dejó, no recuerdo cuántas propiedades puso a mi nombre. Lo que yo recuerdo es a la persona. Y es una manera de trascender. Y todos los seres humanos de alguna manera trascendemos a través del tiempo. Por eso, ¿qué es lo que pesa en nosotros? Pues lo que pesa más son nuestras acciones, no nuestros bienes. Los bienes a fin de cuentas son pasajeros, son efímeros. Hoy los tenemos, mañana quién sabe si los tengamos. En cambio, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresar, nuestra forma de servir, nuestra forma de querer, nuestra forma de amar, nuestra forma de dar al otro, nuestra forma de donarnos, nuestra propia existencia es la que va a tener trascendencia. ¿Cómo les gustaría ser recordados? Pues yo creo que ser recordados de la mejor manera. Y de esa manera, bueno, pues vamos a trascender. Por eso el dinero ni los bienes van a suplir nuestra existencia. La mejor manera de trascender en la vida es vivir plenamente nuestros días. Esto es propiamente lo que nos enseña la filosofía. Y no estar preocupados si voy a tener coche, si no voy a tener, si voy a tener casa, no voy a tener, si voy a tener vestido, no voy a tener, si voy a comer, no voy a comer. En realidad son preocupaciones efímeras. Lo que debe preocuparnos es si realmente estoy viviendo plenamente el hoy, porque el mañana, no sé si mañana viva. Ayer, pues ayer ya se acabó, ya no hay más de ayer. Lo importante es lo que tengamos hoy, que sepamos disfrutarlo, gozarlo y amarlo profundamente. Y entonces nuestra vida tendrá una visión diferente. De lo contrario, una persona que siempre está molesta, pues a lo mejor está amargada y nos amargamos la propia existencia con cuestiones intrascendentes. No tengo dinero, no tengo que vestir, no me alcanza, hace frío, hace calor, o sea, siempre estamos quejándonos cuando nuestra existencia es mucho más grande, mucho más maravillosa. Esto es propiamente el aporte de la filosofía escolástica, donde el ser humano no se preocupe del mañana ni del ayer, sino por el contrario, la filosofía nos exhorta pues, a que vivamos profundamente el hoy, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus nostalgias, con sus molestias, pero vivirla profundamente. Acuérdense que nuestra tendencia es a la felicidad. Nadie busca la infelicidad. Una cosa es que se le encuentre con el chango que trae por allí y otra cosa es que la busque. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Todos buscamos lo que es bueno, lo que es maravilloso. Nadie busca la infelicidad. ¿O alguno de ustedes busca la infelicidad? No, maestro.
Ahora, si una situación no te está permitiendo alcanzar la felicidad, córtala. ¿Por qué te amargas la existencia al lado de una persona que no te quiere? Es como decirles, ¿por qué te aferras a estar al lado de alguien que no te quiere? Si no te quiere, pues no te quiere, retírate. Pero es que yo lo quiero y es que yo lo adoro, es que, pues sí, pero no te quiere, retírate. Estás sufriendo y le estás haciendo sufrir al otro, porque pues el otro dice, pues retírate, no te quiero. Pero ahí estás pegada, pegada o estás pegado, pegado. Si no te quiere, pues no te quiere. Y ese es otro de los misterios, porque a veces nos enamoramos o queremos a alguien que no nos quiere. Ya no sufras. Bien lo dice Víctor Frank, el hombre sufre porque no quiere sufrir. Esto es lo que la filosofía nos enseña, que vivas en plenitud hoy, porque el único día que tienes para experimentar esa realidad es hoy. Déjate de quejar, déjate de estar triste, déjate de estar molesto. Vive simplemente, es decir, comienza desde hoy a trascender en tu vida. Que te recuerden bonito el día que ya no te vean. Que sientan la necesidad, que eres necesario. Vuelvo a repetir, esa es la parte fundamental de la escolástica. Unir la fe y la razón. Y vuelvo a repetir, estos pensamientos de Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona van a hacer posible esa realidad. Ahora, también aquí puedo decir, pues que existieron dos bandos, o podríamos decir, existieron dos tendencias principales en estas discusiones. Unos fueron los nominalistas y otro bando fueron considerados los realistas. Los nominalistas sostenían que todas las ideas en general eran meras palabras. Los segundos, en este caso los realistas, afirmaban resueltamente que las ideas no son formadas por el entendimiento, sino que tienen una existencia real, independientemente de la mente y del objeto particular. Ponían como ejemplo la belleza. La belleza es algo abstracto, o incluso la belleza es algo independientemente de la concepción de cada cual. Porque acuérdense que lo bello, pues es una concepción particular. Hay veces que podemos coincidir con algo, pero no siempre coincidimos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, pues entonces, enciendan sus camaritas para la participación, por favor. Y me van dando su apellido. Encienden su cámara rápido porque me quedan muy poquito tiempo. Adelante la primera de los que no llegaron, los que llegaron después. Vargas. Ya está. ¿Quién más? Liñán. Gael Carmona ya estaba. Tania, ya está.